La Diócesis de Iquique presenta Iglesia Peregrina. Somos cuerpo de Cristo, iglesia que comparte y que alimenta al mundo tanto. Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, al programa Iglesia Peregrina. Una vez más, pero un año más, en la que queremos, con la misma esperanza, con el mismo ánimo, con el mismo gozo, partiendo esta nueva temporada del año 2026. Ya un programa de muchos años que buscamos encontrarnos como hermanos, reconocernos como hijos de un mismo Padre y caminar juntos. Estamos también con esta nueva casa, estamos en el Centro Pastoral Diocesano de la Diócesis de Iquique, pero particularmente en este hermoso set que vamos inaugurando en este día, que se ha ido construyendo, se ha ido soñando por muchos años, precisamente para poder anunciar el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, pero también, sin duda, con la dignidad que éste merece. Así que nos sentimos todos muy contentos de poder estar no solamente en este hermoso lugar que cada uno de ustedes puede contemplar, sino también en la alegría de encontrarnos como esta iglesia que peregrina aquí en el norte de Chile, en la Diócesis de Iquique, a través del programa Iglesia Peregrina. Les habla el diácono permanente Sergio Fernández de la parroquia San Norberto de la misma diócesis, la diócesis de Iquique, quien con mucha alegría vamos partiendo, como lo hemos dicho, en esta nueva temporada del programa Iglesia Peregrina año 2026. Queremos saludar con mucho cariño a cada uno de los hermanos y hermanas que por distintas circunstancias no se pueden acercar a la comunidad cristiana, sea por su edad, porque de pronto tienen alguna limitación desde su salud, o muchos de ustedes que cuidan a los enfermos, otros que por los turnos de trabajo no pueden permanentemente asistir, encontrarnos, aquellos quienes se encuentran en este momento de viaje, o aquellos quienes por distintas circunstancias, con un corazón encendido, con un corazón reconocido como peregrino, se sienten parte de la iglesia del pueblo de Dios. Para todos ustedes, esta hermosa bienvenida en esta nueva temporada del programa Iglesia Peregrina. Como acostumbramos en cada uno de nuestros encuentros, queremos, particularmente en este tiempo pascual, acercarnos al Señor. Nos acercamos desde el momento que nos reconocemos como tal, pero también nos acercamos abriendo el corazón. Nos acercamos dejando que nuestra alma se consuma como este cirio encendido que ha sido por estos días en los cirios pascuales de nuestras distintas comunidades, luz del mundo, que viene a iluminar la tiniebla, que viene a orientar el camino peregrino de cada uno de nosotros. Junto con el canto, junto con la oración, junto con el centro de este programa que es la palabra de Dios en su Evangelio, nos adentramos con alegría, con gozo y con profunda esperanza. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte.
los olvidados se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. El Señor crucificado vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio recibe el perdón estremecida. El Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte, que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, tu amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Estamos en el programa Iglesia Peregrina, un espacio de evangelización que se emite desde el Centro Pastoral Diocesano de nuestra Diócesis de Iquique, en este nuevo espacio que hoy inauguramos con mucha alegría, con mucha esperanza, dando paso sin duda alguna para encontrarnos con cada uno de ustedes en los distintos lugares de nuestro territorio diocesano, pero también de tantos otros que a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, se abren para encontrarse con este programa, para encontrarse con Jesucristo, para encontrarse y reconociéndose como peregrinos todos, buscando al Dios de la vida. En ese mismo espíritu, a cada uno de ustedes que se unen a través de las distintas radio, de la televisión, a través de las redes sociales de nuestra diócesis de Iquique y muchas otras, ¿no?, redes sociales amigas que buscan, comparten y anuncian de alguna forma, comunicando este espacio de Iglesia Peregrina, como reconociéndolo como un espacio de anuncio evangélico, es decir, como un espacio donde podemos evangelizar, que podemos ir a la otra orilla para encontrarnos con el otro, ir mucho más allá del margen, ir mucho más allá de nuestros templos, sobre todo con la importancia de lo que significa en estos tiempos los medios de comunicación, las redes sociales que nos permiten sin duda alguna encontrarnos con otros. Por tanto, en este hermoso y gran continente de las redes comunicacionales, nos abrimos a la palabra de Dios. Y este domingo, domingo de la cincuentena pascual, es decir, un domingo de tiempo de profunda alegría, porque Cristo ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Que esa palabra
no salga solo desde nuestro corazón, sino que además sea una convicción profunda de la experiencia personal y comunitaria que hace que cada uno de nosotros se abra a la gracia, pero sobre todo que seamos portadores de esta buena noticia. En este domingo en particular será anunciado, y es anunciado ya desde el sábado por la tarde, este hermoso evangelio de Lucas. Por tanto, te invito, hermano, a que allí donde te encuentres y aquellos quienes tienen la posibilidad de poder tomar en sus manos el evangelio, busquemos en Lucas, en el capítulo 24. Lucas en el capítulo 24, desde los versos 13 en adelante. Una historia que seguramente has escuchado. Una hermosa historia de peregrinos. Una hermosa historia que nos desafía a todos para reconocer al resucitado. Te invito a escuchar con mucha atención. Aquel mismo día, 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó: ¿qué cosa? Le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obra y en palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que Él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a Él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Se levantaron al instante y volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban:
realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que le había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos, hermanas, un texto que si bien es extenso, pero que relata una historia maravillosa. Una historia que nos llena de alegría y que de pronto desde nuestra comprensión inmediata pudiera no tener tanta importancia o tanta relevancia. Esto de ir por el camino, que un hombre se una al camino peregrino de otro y en esa experiencia cae la tarde, conversan en el camino y luego por la noche comparten la comida. Pues el contexto es importantísimo. Estos peregrinos, los de Emaús, venían después de haber muerto, de haber contemplado, de haber vivido la pasión y la muerte del Maestro. Por tanto, su vuelta a Emaús es una vuelta triste, es una vuelta de profunda decepción, es una vuelta con un corazón derrotado, es una vuelta que va totalmente con la vida desconcertada. Y en ese camino se une el resucitado. En ese camino, aun cuando el corazón les impedía que la vista reconocieran al Maestro, Jesús se une al camino. Y he aquí una de las muchas enseñanzas de este hermosísimo Evangelio, queridos hermanos. Y es esperanzador, es iluminador. ¿Por qué? Porque hoy día tú, hoy día yo, hoy día todos nosotros, la sociedad entera, la iglesia, tu familia, tus realidades propias del trabajo, nuestras realidades de nuestra vida cotidiana, puede sin duda anidar y contener mucho de esta desesperanza, de este desazón, de esta forma de sentir la vida frustrada. Como cuando muchas veces amanecemos mañana tras mañana en este sinsentido de nuestra existencia. Cuando hemos recibido malas noticias, cuando los proyectos no resultan, cuando el hijo que se fue no vuelve, cuando papá que se ha enfermado no arriba con su enfermedad, con ese caminar cotidiano que a veces va marcado por el dolor de la pérdida de un familiar, o lo que es peor, con esos duelos intensos de dolor en el alma frente a la traición, al abandono. Tal vez has vivido una experiencia de pronto de asalto, de inseguridad, de robo. Tantas razones para que cada uno de nosotros desaliente la vida. Pero hermanos, mira, todas estas experiencias y muchas otras, debo decirlo con mucha propiedad, también son parte de la existencia humana. Y estarán ahí en nuestro camino peregrino, pues en la gloria no estamos. Dios nos ha regalado el don de la vida, el don de la existencia personal y comunitaria, pero no exenta de dificultad. Ahora, piensa en los discípulos de Emaús. Era un proyecto de vida haberlo abandonado todo y seguir al Maestro, convertirse en discípulos de este Maestro que durante algunos años seguramente le han conocido, caminaron con Él, vieron milagros. Como dice el texto, nosotros creíamos que Él era el libertador. Pero todo esto se derrumba cuando ven a este Maestro que había entrado triunfante en Jerusalén, muerto, crucificado, destrozado, y ahí toda la esperanza, todo el proyecto de la vida cae al suelo. Claro, es que no habían comprendido el mensaje en su totalidad de lo que había manifestado Jesucristo, y es que
la resurrección era una realidad patente. Cristo había resucitado, mas no todos se habían enterado. En este camino de vuelta, en este camino de la decepción, en este camino del dolor, en este camino de la frustración, se une Jesús. Y mira, hermano, que cada uno de nosotros seguro puede experimentar no solo una vez, sino que muchas veces esta experiencia de dolor, esta experiencia de decepción, esta experiencia anímica que muchas veces nos detiene en la vida y despertamos mañana tras mañana y volvemos noche tras noche a nuestro hogar en este caminar sin sentido y que nos provoca este desazón de que la vida no avanza. Es camino de discípulo, es camino de Emaús. Pero no olvides nunca, y aquí la buena noticia, que Jesús siempre sale a nuestro encuentro. Jesús en medio de la tormenta camina con su pueblo. Jesús en medio del dolor también lo redime, caminando con nosotros. Pero muchas veces sucede con nosotros lo mismo que los discípulos de Emaús. El dolor no les permitía que sus ojos le pudieran reconocer. Sin embargo, después detalla el texto del Evangelio en esta conversación entre ellos. Y mira, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras en el camino? O sea, había una intuición de algo, mas no les permitió reconocerlo. Queridos hermanos, he ahí una de las buenas y grandes noticias de este Evangelio. Aún en medio de la dificultad, aún en medio del desazón, de la frustración, de la decepción, Jesús camina con nosotros. Dejemos que Jesús diga lo que tiene que decir en medio de esta tempestad. Dejemos que Jesús nos anuncie el Evangelio de su buena noticia en medio de la dificultad del camino peregrino. Dejemos que nuestros ojos le puedan reconocer. Dice el Evangelio que al caer la tarde invitan a Jesús a quedarse con ellos. ¿Por qué lo invitan? Bueno, lo invitan porque seguro el camino peregrino en esos siglos, en esa cultura y hasta el día de hoy, es una cultura muy acogedora. Es una cultura que de alguna forma tiende a la conversa, tiende al encuentro. Quédate con nosotros, Señor, que cae la noche y es inseguro. Quédate con nosotros, Señor, que la conversa, aunque desde el dolor ha sido interesante, quédate, Señor. Aún no comprendiendo, aún intuyendo algo, quédate con nosotros, Señor. Y Jesús dice que hace como que sigue de largo, ¿no? Hace ademán de continuar su camino. Sin embargo, Jesús se queda. Comparten la mesa, llegan a una estancia, tal vez para nosotros, desde nuestro lenguaje nortino, llegan a un tambo, llegan a un espacio de descanso donde hay comida, donde hay agua, donde hay acogida. Pero el diálogo del corazón, el diálogo del compartir, el diálogo de este compartir que es mucho más amplio que entregar un trozo de pan y un poco de vino, sino en reconocer en las palabras del Pesaj, en reconocer en Jesús las palabras de bendición y de compartirlo con ellos, hace que los discípulos le reconozcan. Y aquí también otro potente mensaje para cada uno de nosotros, queridos hermanos, la importancia profunda de la comunidad. No podemos andar por la vida solos. No podemos andar por la vida, aun cuando el corazón esté frustrado y dolido, separándonos de la comunidad. La comunidad, la mesa compartida. Y veamos que esa mesa era una mesa que tenía de frustración, tenía de dolor, tenía de incomprensión desde la realidad que estaban viviendo. Sin embargo, se sentaron juntos a la mesa
Y mira qué curioso, aquí entre nosotros, en medio de este set, aparece entre nosotros esta carta pastoral. Sin el domingo no podemos. La carta pastoral de nuestro obispo Isauro, en donde se nos anima a reconocer la importancia del pan compartido, pero sobre todo de la comunidad y de la celebración eucarística como un don, como un regalo y como una necesidad de cada cristiano para poder hacer el camino peregrino de la vida. Sí, hermanos. He ahí un segundo mensaje en este programa de tiempo de Pascua, en esta segunda semana, ¿no es cierto?, donde vamos celebrando el tiempo de la Pascua. Los discípulos reconocieron al Maestro en la mesa eucarística. Y allí no importó haber recorrido estos 10 kilómetros. Allí no importó el dolor, la frustración, ahí no importó la pena. Se habían encontrado con el Maestro, se habían encontrado con el resucitado. Había sido la experiencia segunda de su vida, porque seguro la primera, cuando lo encontraron y lo siguieron y tomaron la decisión de su vida de seguir a este Maestro, se ponen en pie. No les preocupa que sea de noche y aún así se ponen rápidamente en marcha. ¿Y hacia dónde? Dice el Evangelio, al seno apostólico, al corazón donde estaban los 11 discípulos, que aún seguro temerosos, aún no comprendiéndolo todo, pero era la comunidad apostólica, era la iglesia que estaba allí, recibiendo estas noticias que unas mujeres habían visto al Señor, otros que habían visto al resucitado, y así vamos a ir descubriendo en todo este tiempo las distintas manifestaciones del resucitado, cuando aparece en medio de su pueblo anunciándonos la paz. Luego se incorporan estos discípulos que se han encontrado con el Maestro en el camino y le reconocen en la mesa compartida. Queridos hermanos, queridas hermanas, qué importante es para nosotros jamás abandonar el seno de la comunidad. Y no estamos hablando solo de una cosa afectiva, estamos hablando de una decisión cristiana que se entiende con el otro. Esta identidad cristiana que en sus distintos ministerios, en sus distintas vocaciones, se reconoce como una sola iglesia que busca en fidelidad la mesa compartida para reconocer al Maestro junto con los hermanos. ¿Qué es lo que sucede en el reconocimiento del Maestro? Que nuestro corazón, desde la experiencia profunda de amor, desde la experiencia del resucitado, cada uno de nosotros advierte esta vocación misionera que de modo automático, que de modo potente se levanta, que de modo profundamente misionero se pone en marcha. Que cada uno de nosotros, hermanos, en nuestras distintas realidades pastorales, en nuestras realidades de familia, en nuestras realidades comunitarias, que aún siendo complejas, el resucitado se manifiesta. Que cada uno de nosotros, aún en medio del dolor y de la dificultad, seamos capaces de poder descubrir la presencia no de una vela encendida, que es signo de otra cosa que es mucho más profundo, que es Cristo, la persona de Cristo resucitada, que sale al encuentro de cada uno de nosotros. Levántate y desde el corazón del dolor, desde la experiencia dolida, desde un corazón que de pronto busca y sientes que no encuentras, que no hay respuesta de bien, Jesucristo camina con cada uno de nosotros. Que seamos capaces de abrirnos y junto con María, Madre nuestra, Madre del camino, Madre que se sabe no solo Madre del Señor, sino que también ahí estuvo presente con corazón atravesado de dolor, pero siempre fiel a las palabras del Mesías y ahí siempre cercana, siempre incorporada en el celo apostólico, allí en medio de la comunidad presente. A ella la invocamos para que nos dé esta sensibilidad,
para que podamos reconocer, aunque sea desde la intuición de bien, cómo Dios habita en medio de su pueblo y sobre todo camina con nosotros. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Estamos en el programa Iglesia Peregrina, en esta nueva temporada del Año del Señor 2026, transmitiendo desde el Centro Pastoral Diocesano, inaugurando este hermoso set de grabación, este hermoso lugar que busca también desde la belleza, sin duda, como un atributo de Dios, rendir este homenaje, este espacio de dignidad que busca anunciar a Jesucristo. Este programa que se entiende en sí mismo como un espacio de evangelización, de anuncio de la buena noticia de Jesucristo en medio de su pueblo. Nos recordamos de todos aquellos que están distantes de nuestra diócesis, que están en otras ciudades, que están en otros países y que siguen el programa Iglesia Peregrina, y de alguna forma desde este programa también se genera este vínculo, ¿no es cierto?, con esta iglesia peregrina, con esta iglesia tan característica en el sentirse peregrino desde las grandes fiestas, desde las fiestas patronales en los distintos pueblos del interior, de las quebradas, los valles, en el altiplano chileno, en las costas y así, ¿no?, en todo este hermoso territorio de la diócesis de Iquique, aquí en el norte de Chile. A todos un cariñoso saludo. Alegrarnos por estos días en tiempo pascual del Decanato Norte, que en el día sábado, en este día, han tenido su primer workshop, ya trabajando, ya generando este discernimiento para la construcción de las nuevas orientaciones pastorales. Estas orientaciones pastorales que se convierten para cada uno de nosotros en la iglesia de Iquique, en estos rieles, en este documento guía que ilumina, que orienta el caminar y la acción pastoral evangelizadora de la iglesia de Iquique. Un documento que es transversal para las distintas pastorales, que va acentuando, ¿no es cierto?, algunas miradas, algunas características en particular que vamos descubriendo y generando estos acentos pastorales, ¿no?, o prioridades pastorales. Para ello, un camino de discernimiento son estos momentos de encuentro que nosotros aquí en Iquique le llamamos los workshops,
que son encuentros de trabajo, de discernimiento, pero en esta oportunidad del Decanato Norte. Y en tiempo pascual, en tiempo de alegría, cincuentena pascual hasta la celebración de la Pascua del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, distintos espacios de manifestación pública de nuestra alegría. Ya ha estado el momento en que los bailes religiosos en el sector de la capilla de Nuestra Señora de la Reconciliación, ¿no? Se ha celebrado la fiesta de la alegría, la fiesta de la resurrección, llena de música, de canto, de colores, ¿no? Pastoral juvenil que también tendrá su encuentro pascual por estos días, ¿no? Y también una alegría que significa para el último fin de semana del mes de abril, en la que celebramos con mucho cariño allá en la Quebrada de Tarapacá, en una de las primeras parroquias, los primeros curatos de nuestra diócesis, ¿no? Estamos hablando de la iglesia que hoy es santuario de Tarapacá, de San Lorenzo de Tarapacá, que celebra la fiesta de la acción de gracias por la llegada de la venerada reliquia de nuestro patrón Lorenzo. Y digo nuestro patrón Lorenzo porque, como ustedes saben, yo soy diácono, por tanto es nuestro patrón y el patrón de muchos. Así que nos alegramos y saludamos con mucho cariño a los bailes, a los cofradías, a los portadores, a los cargadores, que también ya se van organizando para que en esta última semana, último fin de semana del mes de abril, nos encontramos allá en esas tierras benditas de Tarapacá. Para todos, no solo un gran saludo, sino animarnos a que lo hagamos con esta verdadera convicción de sentirnos peregrinos. Así como hemos escuchado en el día de hoy, en el Evangelio de Lucas, este relato de los discípulos de Emaús. Y aún en medio de las dificultades reinantes o de las dificultades personales o comunitarias, seamos capaces de reconocer al Señor al partir el pan. Que cada Eucaristía, la que cada uno de nosotros puede participar, o más bien que hacemos el esfuerzo de poder estar, sea este gesto de poder reconocer al Señor y desde ahí, desde la experiencia personal y desde la experiencia comunitaria, convertirnos en esos misioneros, en esos anunciadores de buena noticia desde la experiencia de Jesucristo que cada uno de nosotros vive. Nos alegramos también porque por estos días se ha celebrado esta asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile. Estos encuentros del colegiados, ¿no es cierto? Es decir, de todos los obispos de Chile, que aun cuando cada iglesia, cada diócesis es una iglesia independiente, de alguna forma soberano desde su discernimiento, desde su camino, en modo colegiado, los obispos se encuentran, disciernen, se preparan para poder de alguna forma hacer lectura de los tiempos, ¿no? Hacer una lectura acabada, hacer una lectura importante por donde descubrimos el paso del Señor y cómo la Iglesia en cada uno de sus miembros de las distintas diócesis de Chile puede ir acentuando algunos caminos pastorales. Ha sido anunciado también en esta misma asamblea de la Conferencia Episcopal con mucha alegría un trabajo de muchos años del diaconado permanente. Estamos hablando de las líneas guías que van a permitir orientar la formación inicial, la formación permanente, ¿no es cierto?, de los diáconos con mirada de los diáconos con su familia. Por tanto, estamos a la espera, sin duda, de alguna forma, de cómo vamos a ir recibiendo este documento. Oficialmente ha sido entregado ya en esta asamblea plenaria con los obispos presentes. Por tanto, son desafíos que como iglesia vamos enfrentando, nos vamos abriendo a la realidad y en este caso al tema formativo de los diáconos permanentes en Chile. Queridos hermanos, vamos cerrando ya de esta forma este espacio que ha sido para nosotros motivo de mucha alegría. Agradecer profundamente al Departamento de Comunicaciones del Obispado de Iquique, que provoca, que anima y que de alguna forma sin duda produce, ¿no?, este programa que le llamamos Iglesia Peregrina. Esperamos que durante este año no esté solamente este sillón, sino más bien
puedan ir pasando también muchos otros hermanos en la que podamos dialogar, encontrarnos, ir alimentándonos desde la novedad del Evangelio y de los distintos carismas de nuestra diócesis. Por tanto, recen, hermanos, recen para que este espacio de evangelización pueda emprender, no con un éxito personal, no con un éxito de un equipo, sino más bien para que todo sea para mayor gloria de Dios. Y que ese sea nuestro hilo conductor, buscar siempre que el Señor reine en medio de su pueblo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes a unirse no solamente al programa, sino más bien a compartir. Tú que estás viendo desde tu teléfono en este momento el programa y va acabando, compártelo. ¿Pero con quién lo compartes? Compártelo con todo el mundo. A nosotros nos corresponde tirar la semilla. Esa semilla deberá caer en el corazón que pueda tener el surco abierto. Sin embargo, a nosotros no nos corresponde ver los frutos, sí nos corresponde ayudar a sembrar. Así que comparte este programa para que la palabra del Señor se anuncie siempre y sobre todo con la fuerza de los medios de comunicación que hoy día nos permiten navegar también a distintos lugares en donde el Evangelio no ha sido anunciado. Agradecer también a los medios de comunicación que se unen a esta transmisión. RTC Televisión, la radio municipal, las distintas radio y televisión de la provincia del Tamarugal y muchos otros que compartiendo con mucha alegría estos contenidos del programa se unen a este esfuerzo evangelizador de la diócesis de Iquique. Me despido con alegría, con gozo y esperanza puesta en Dios. Nos encontramos aquellos quienes van a Tarapacá por estos días, nos encontramos en la alegría de sentirnos peregrinos allá en el santuario de Tarapacá. Les bendigo en nombre del Señor, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, su trabajo y permanezca para siempre. Nos encontramos la próxima semana en este tu programa Iglesia Peregrina. Familia que camina unida, debemos alcanzar